Regresamos con más de Despierta con CDN. Los habíamos comentado al arrancar el programa de hoy. César Dargan está con nosotros, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, buen amigo de este equipo. Como saben, el Consejo Económico y Social ha estado reuniéndose. Ha habido una reunión, dos reuniones recientes para abordar el tema migratorio y es bueno que lo tengamos acá para que nos oriente sobre lo que se ha avanzado, los procesos, las mesas de trabajo, las sillas vacías. César, bienvenido. ¿Cómo estás? Catherine, Federico, Nelson, qué bueno estar con ustedes aquí esta mañana. Efectivamente, en el día de ayer se celebró, yo te diría que la primera reunión de trabajo del Consejo Económico y Social. Hay una metodología compleja, de hecho estamos proponiendo algunos ajustes porque son 3 días a la semana, 4 horas, un sinnúmero de personas y ahí entraríamos en una teoría y diálogos interminables, aunque yo creo que hay una intención de todos de que las cosas funcionen. Hay 6 mesas funcionando. 2 de ellas tienen que ver con aspectos migratorios, porque está la mesa migratoria y la de asuntos laborales. Hay una mesa de comercio, de desarrollo transfronterizo, de relaciones internacionales. Entonces yo creo que hay un buen ánimo, la señal política de los presidentes y expresidentes de que se convocara y la participación inicial debe conducirnos en las próximas 3 semanas a algún tipo de propuesta. César, con relación a las mesas de trabajo, si se puede, el ambiente de construcción, hay un ambiente de diálogo evidentemente, pero en esas 6 mesas hay una que domina, que es necesariamente la migratoria. ¿Cuál ha sido el enfoque que ha tenido el gobierno y oposición de cara a poder buscar una solución de Estado, o es muy temprano para hablar de esto? No, quizás déjame explicarte un poco de cómo se desarrollan los trabajos para que podamos administrar las expectativas. Cada uno de el presidente Abinader y los expresidentes han designado 2 delegados cada uno. Cada uno de los sectores, a su vez, el sector laboral, el sector social y el sector empresarial han designado 2 delegados. Y en adición se ha hecho una lista de actores claves que deben estar presentes en la mesa y expertos. Yo te diría que la primera jornada ha sido concentrada en quiénes son esos actores claves y qué participación tendrán. Los adicionales. En una segunda etapa también se ha definido un cuestionario que podría inducir a las conversaciones. En la mesa de asuntos laborales, por ejemplo, en la que estoy participando, hay 14 preguntas que deben llevar a una discusión que culminen en propuestas concretas. Y en esta fase inicial ahí es que estamos. Hago esta aclaración porque podría parecer muy teórico lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, entendamos que tú tienes representantes de 4 fuerzas políticas, tú tienes representantes sociales, y si la regla del juego no es tan clara, se rompe la baraja iniciando el partido. ¿Se ha precisado el horizonte temporal del diálogo a lo interno del propio diálogo, de manera tal que no esté algo abierto, que se vaya desangrando en el tiempo, o se ha ponderado la necesidad de una fecha de término, de poder llegar a los acuerdos que sean los que se lleguen? Sí, hay un término, se ha planteado alrededor de un mes, antes de finales de julio, luego el procesamiento de las conclusiones que se logren y, de ser posible, anuncios en la primera semana de agosto de cuáles son estas conclusiones. Pero ese mes a mí me llamó la atención, porque hay muchos temas que son clave de la agenda nacional, lo vi como muy poco tiempo. ¿Es para todas las mesas o se le dará prioridad a algunas en específico? Las mesas están funcionando de manera paralela y cada una tiene sus propios tiempos y además su propia dinámica. El ambiente no es el mismo en todas. Yo le puedo decir en la mesa de asuntos laborales que la representación fue al más alto nivel. Por el gobierno estuvo el ministro de Trabajo, por la Fuerza del Pueblo estuvo, o por el presidente Fernández estuvo el doctor Rafael Alburquerque, por el PLD, por el presidente Danilo Medina estuvo Winston Santos, pasado ministro de Trabajo, y además Zoraima Cuello, y así los sectores representados. Sin embargo, en otras mesas, todavía ayer estaba en un proceso de conformación, y yo creo que dependerá mucho también de la actitud y la capacidad que tengan estos actores para sentarse ahí a hacerlo. Un mes puede ser mucho o poco dependiendo de qué tan eficientes seamos en el uso del tiempo. Yo soy de opinión de que deberíamos serlo y no darle larga a asuntos que ya todos tenemos en las narices. Con la experiencia que tienen ustedes, ¿cuál es la expectativa real del CONET? Porque yo te menciono en muchos diálogos. Uno anterior, el de las 12 propuestas, las 12 reformas, que fueron 13, 14, 15,
Y después dice, ¿en qué quedaron? Escuché una vez al presidente Abinader decir, no, ahí están las conclusiones. Pero tú dices, ¿dónde están las conclusiones? Las expectativas de ustedes, porque el tema laboral que ustedes quieren resolver en un mes tiene 25 años. Mira, Nelson, hay varios espacios que actualmente están operando. Uno de ellos es el Observatorio de Políticas Migratorias, cuyo único mandato es dar seguimiento a las 15 medidas que anunció el presidente Abinader en el mes de abril y que tienen temas que van desde lo migratorio y lo laboral a temas de seguridad y muchas otras cosas que están ocurriendo. Ese es su mandato. En este espacio de diálogo yo creo que aplica algo que también hemos planteado en el observatorio, que es la necesidad de generar y acceder a data fuerte, a data oficial que nos permita que la determinación, elaboración y ejecución de políticas públicas esté fundamentada en evidencia. Muchas veces cuando abordamos el tema haitiano lo hacemos sobre la base de olfato o de suposiciones y todo es un estimado. Yo creo que esto es una extraordinaria oportunidad para que sobre la base de la data existente las políticas que se diseñen vayan orientadas a resultados específicos. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Que efectivamente pongamos sobre la mesa cuáles son las propuestas que tenemos, tengamos acceso a la data y sobre la base de eso, en algunos casos requerirá algunos ajustes regulatorios y en otros casos simplemente el acuerdo para poder seguir avanzando en estos procesos. Escúchame, sí. No, porque a veces parece que vivimos en un tipo de país. El tema laboral, sin cesantía no va a haber ningún tipo de acuerdo, o podría ser un acuerdo intermedio. ¿Qué papel juega la modificación del código que está en el Congreso siempre a tiro de ji? Entonces tú te das cuenta que hay como escenarios distintos, porque en el tema laboral en el CES no se va a llegar a nada. Podrían tal vez buscar aspectos muy puntuales, por ejemplo de la mano de obra, que estábamos insinuando que tal vez podíamos preguntarte eso, este asunto de la regularización, de los permisos. Entonces me llama la atención temas gruesos así, que tú sabes que están trancados. Veamos el tema laboral y por eso yo hablo de data y hablo de tomar decisiones sobre la base de evidencia. Nosotros tenemos, si nosotros segmentamos la población migrante y específicamente el caso de los haitianos en nuestro país, nosotros nos vamos a encontrar con haitianos que tienen documentación de origen de su país y en adición tienen los permisos correspondientes para ejercer algún tipo de oficio en nuestro territorio. Luego nosotros también tenemos haitianos que tienen documentación de origen de su país, pero no han agotado por determinadas razones, porque cerraron el consulado, porque se le venció, lo que fuera, el proceso de sus permisos. Y tenemos y seguimos en cada uno de los segmentos y encontramos inclusive quienes no tienen documentos y están en territorio dominicano. Entonces yo creo que las políticas que se diseñen y que se ejecuten para cada uno de ellos en cumplimiento de lo que establecen las leyes de la República Dominicana son muy distintas. ¿Cuáles son los temas que se han planteado a discutir? Precisamente qué procesos están en curso, qué mejoras pueden haber, qué cosas adicionales se requieren, ese es uno de ellos. Otro que inclusive lo ha adelantado el presidente Abinader y ha dicho, la aspiración de nosotros como país debe ser dejar de lado un poco el oficio manual y pasar a un proceso de mecanización. Esa discusión es importantísima, porque cuando uno toma, por ejemplo, el sector de la construcción o el sector agrícola, tú no pasas a la mecanización dándole un botón de una computadora y diciendo, mañana yo estoy mecanizado. No. Todo esto son procesos graduales que requieren inversión, que requieren educación, que requieren capacitación. Entonces, para poder tener esa hoja de ruta clara, evidentemente se requiere algún nivel de consenso. Pero yo creo que entraremos a profundidad y ojalá nos permita, porque hay un sentimiento de incertidumbre y de pesimismo colectivo que este tipo de espacios puede ayudar a aliviar. Quiero preguntarte, César, sobre si está en las discusiones todavía de manera muy anticipada, planteada la posibilidad de modificación de las leyes que tenemos, porque tal y como tú señalas, si tenemos el colofón de cumpliendo la ley que tenemos, por ejemplo, habría que decir algo que dice mucha gente, si la ley que tenemos es 80-20, pues entonces hay sectores que es evidente que no cumplen el 80-20, entonces eso tiene que entrar en ley. Lo que te dicen esos sectores es, no hay forma con la realidad que tenemos de que cumplamos ese 80-20, entonces cualquiera podría decir, bueno, o se tiene que ajustar la ley o cambia el modelo de negocio de una parte importante, por ejemplo, del sector agrícola del país. Sí, la modificación de leyes es algo que está sobre la mesa. De hecho, hay una comisión encabezada por el doctor Milton Ray Guevara y conformada por abogados, creo que de una reputación indiscutible,
que está revisando el marco regulatorio y hará propuestas de modificación de ley donde aplique. No es que las leyes no sirven, nosotros tenemos leyes muy claras, tenemos leyes muy completas, que lo que ha faltado es una aplicación eficiente. Y a veces una sobreregulación o un cambio de la ley simplemente por la coyuntura del momento es mucho más perjudicial. Yo creo que esa comisión estará haciendo las propuestas en un periodo relativamente corto de tiempo. Ahora, Catherine, yo creo que más importante que eso es entender las realidades. Yo tuve la oportunidad el viernes pasado, como parte de este observatorio, de ir a la frontera, de Dajabón-Guanamint. Un viernes, día de mercado, pudimos evidenciar por una parte los avances que tiene en la construcción del muro y cómo esto, más allá de una separación, permite controles más efectivos. Pero en lo que respecta al mercado, es parte de la dinámica fronteriza, ese comercio informal que se desarrolla 3 veces a la semana. Los haitianos cruzan, hay controles de nuestras autoridades y se devuelven una vez completan su transacción. Y eso es casi una cohabitación lo que ahí tenemos. Entonces, defender los intereses de la República Dominicana nos tiene también que llevar a entender esas realidades, a separarnos de los extremos que actualmente están marcando la agenda, a entender que no hay forma de que separemos la isla, sin embargo, de que cada uno defendamos los intereses soberanos que tenemos en ambos países. Y eso es normal, pero muchas veces yo creo que ese discurso agresivo, ese discurso de ambos extremos, es lo que está haciendo daño al abordaje de una crisis de esta dimensión. César, a propósito de modificar leyes, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cursa un proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre residuos sólidos que fue introducido en el Senado de manera express en enero y no tiene la velocidad para procesar el Código Penal, pero esto sí lo han hecho rápido. Y es una ley que ha generado mucho resquemor y preocupación en el sector empresarial. De hecho, en el día de ayer vi algunos medios que reseñaban que una participación en un programa radial señalaba como que era absurda la modificación de la ley en este momento, una ley que no tiene ni 5 años de aplicación, y de algunas medidas como por ejemplo la prohibición total de foam, de plásticos en la República Dominicana, o el uso de materiales reciclados para calderas de industria de cemento y este tipo de cosas. ¿Cuál es más que la posición, la preocupación del sector empresarial de la República Dominicana frente a este proyecto de ley de modificación de residuos sólidos? Siendo claro y siendo frontal, nosotros hemos expresado, y lo reitero aquí, una altísima preocupación por el proyecto que se está discutiendo en estos momentos. Por cuestiones de forma, efectivamente nos llamó poderosamente la atención cómo fue aprobada en el mes de enero en el Senado de la República. Sin embargo, hemos valorado los espacios de consulta y de reflexión que se han abierto en la Cámara de Diputados, que ojalá lleven a que las posiciones más sensatas sean las que iluminen lo que pueda de ahí salir. Pero ¿qué es lo que está pasando, Federico? Nosotros nos dotamos como país de un marco regulatorio de la gestión integral de residuos con cierto retraso. Esa ley que se aprobó en el 2020 ya tenía años de discusiones que por determinados intereses no lograba avanzar. Tuvimos una ley, la ley mejor posible, una ley que ha permitido en estos 5 años sentar las bases de la estructura requerida para una gestión integral de los residuos con toda su gobernanza, con aportes importantes a su financiamiento, y quizás en esta primera etapa ha dado algunas señales de mejora que puede tener. Por ejemplo, lo que se ha tomado como punta de lanza, que es el tema del financiamiento, evidentemente se necesitan los recursos necesarios para que esto sea de manera efectiva. Ahora bien, la preocupación ha venido porque con la premura que se ha presentado este proyecto, se ha llevado consigo inclusive parte de los avances que se han podido lograr en un periodo tan corto de tiempo. Y yo me pregunto, revisaba esta semana el Sistema de Información Legislativa, el SIL. Tan solo esta semana hay cerca de 7.000 iniciativas activas en nuestro Congreso Nacional, algunas que tienen ahí años. Si tú le sacas la parte de resoluciones y temas administrativos, aún así son cientos de proyectos de ley que durante mucho tiempo hemos estado esperando. Si a este se le han hecho todos esos señalamientos, si estamos convencidos de que no hay una evidencia que permita determinar si los planteamientos que se han estado haciendo ahí son los correctos, entonces ¿cuál es la premura? ¿Qué necesidad hay de confrontación? Y por eso el llamado que hemos hecho es a continuar. Creo que ha habido mucha receptividad. Reconozco el liderazgo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, del presidente de la Comisión y los diputados que la están conociendo, y ojalá no esperemos ninguna sorpresa, sino algo que sea sensato.
Esa reunión de hoy de Abinader Danilo puede decir muchas cosas. Lo mismo que las reuniones anteriores entre los presidentes, probablemente de ahí surja la voluntad de hacer cosas. Porque yo no entiendo por qué hay cuestiones que no caminan, pese a que están bien adelantadas. Tal vez tiene mucho que ver con esa sectarización, esos ruidos, tú insinuabas a su momento. Hablaba yo con un historiador connotado, quería entrevistarlo en uno de nuestros eventos estelares, y dice, ahora no, yo no quiero abordar el tema haitiano. Pero quizás es la persona o de las personas que más pueden hablar con propiedad históricamente del tema haitiano, porque ahí están unos ruidos. Miguel Franjul encabeza el observatorio, ¿verdad? Tú eres parte del observatorio. Sí, he tenido ocasión de hablar mucho con Franjul en semanas anteriores y está trabajando el observatorio. Milton Ray, a pesar que el decreto llegó un chin tarde, es que está en la normativa y como tú dices, ahí hay mucha capacidad resumida. Probablemente de ahí van a salir y están trabajando propuestas, entonces, pero que no, al final no caminan. Te pregunto, a propósito del bajadero que hay que buscarle a de los permisos de la regularización, cuando República Dominicana cerró la frontera, ahí apareció un tema, que hay que diversificar las exportaciones, pero nada más se queda, cada vez que se presenta ese problema, el registro biométrico. Miles y miles de haitianos, nosotros decíamos que no están funcionando, que no, todos los días. ¿Qué registraban y para qué podía servir un registro biométrico? Tal vez, si eran miles y miles de haitianos, tal vez eso puede ser una base para comenzar a encaminar algunas cosas. Nelson, mientras te escucho y quiero ser completamente transparente, yo tengo más de 10, quizás 15 años involucrado con este tema desde diferentes roles. Y créeme que muchas veces el cansancio puede ser lo que ocurra o la falta de expectativas de avances que se puedan dar. Temas que son recurrentes, que son cíclicos, que vuelven y ocurren y uno ve poca luz al final del camino. Pero ¿qué podemos hacer frente a una situación de la dimensión de la que tenemos? Somos el país que ha experimentado el mayor nivel de desarrollo en toda nuestra región en las últimas 3 décadas y compartimos la isla con uno de los países más pobres del mundo. Somos un país que goza de estabilidad política desde los años 60 frente a un país que asesinaron a su presidente y no han sido capaces de recomponer el Estado institucional que dé soporte a su democracia. Somos un país con una economía creciente versus un país cuyo sistema productivo ha fracasado. Eso es una realidad. Yo digo que es una realidad porque es más que un problema. Ahora, ¿qué hacer frente a esa situación? Y yo creo que estar de brazos caídos no es la opción. Por eso todas estas iniciativas en curso debemos respirar, tomar aire, tomar impulso y apostar a que funcionen. Y yo creo que ese encuentro inicial del presidente Abinader con los presidentes Mejía, Medina y Fernández es un primer paso al cual todos los dominicanos debemos apoyar, porque si esto funciona, hay muchos temas de la agenda nacional que precisamente han estado estancados por falta de acuerdos políticos al más alto nivel. Yo creo que sí, es difícil, muchas veces estamos cansados, pero con esto hay que seguir y esperemos que esto dé resultados. Lo del registro biométrico no entra entre la data fuerte que tú estás compilando. Sí, y habrá fallas iguales en el sistema. Yo sé de determinados sectores, sobre todo en el sector agrícola, en empresas que han ya hecho inclusive registros biométricos en consulta con las autoridades. Sé de los controles biométricos que también se han venido haciendo desde el gobierno. Evidentemente, ante las fragilidades de falta de documentación en muchos de estos ciudadanos, hay que ser un poco creativos sin que la creatividad nos lleve más allá del marco jurídico. Es una línea muy fina que tenemos que estar conscientes que podemos trabajar. Sí es una solución y evidentemente, ustedes creo que lo decían hace un momentito, frente a tú tener en tu territorio ciudadanos extranjeros sin ningún tipo de control, a tu poder al menos tener un registro que te permita identificar de quién se trata, demos pasos y podamos seguir avanzando. Es hasta un tema de seguridad, era lo que mencionábamos, tener a personas que tú no sabes de dónde vienen, si tienen récord criminal o no. Y poniendo en contexto la pregunta que te hacía Nelson, César, cuando se dieron los primeros controles biométricos en la frontera y se anunció esto, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, pero ¿contra qué base
lo van a contrastar, porque tú pasas por un control biométrico y te tiene que arrojar un resultado, pero ¿cuál resultado es si se supone que esa persona no tiene documentación? Ah, no, es que sí tiene documentación. Entonces ahí se empiezan a desmontar mitos, que es lo que tú bien señalabas. No todo el ciudadano haitiano que se encuentra en República Dominicana o que cruza fronteras no tiene ningún tipo de documentación. Con alguna hay que tenerla y hay que buscar los mecanismos legales que se tienen. Quiero preguntarte, César, sobre el tema que ha preocupado a distintos economistas de suficiente aval como para ponernos a pensar sobre lo que es ya un proceso de desaceleración económica que se viene registrando en el país. ¿Cuál es la visión que tienen los empresarios al respecto? ¿Cuáles son los acercamientos que se tienen sobre la marcha y de qué manera esto va a impactar? Catherine, tan solo en los últimos 5 años yo he tenido la oportunidad de hablar con ustedes muchas veces y siempre hemos tenido una coyuntura distinta al abordar el tema de nuestro modelo económico. Hemos tenido afectaciones por la pandemia, luego la recuperación, olas inflacionarias, conflictos bélicos mayores, ahora ni se diga. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 días? ¿Quién se hubiese imaginado un ataque de Israel a Irán, una respuesta de Irán, después un involucramiento de los Estados Unidos y de repente un anuncio de cese del fuego? Y en adición, que las proyecciones económicas eran a un alza incontrolable del precio del barril de petróleo y lo que hemos experimentado es inclusive una caída en el costo del barril de petróleo. Por eso nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es tratar de irnos más allá de la coyuntura. No es lo que está pasando ahora, es como país qué es lo que estamos haciendo. Y posiblemente estemos entrando en un ciclo de crecimiento muy distinto al que hemos experimentado en las últimas décadas. ¿A qué me refiero? El promedio de crecimiento de nuestra economía de los últimos 30 años es de un 5.2%, un altísimo nivel de crecimiento, sobre todo si comparamos con la media de la región. Pero aunque nos seguimos yendo por encima de muchos países, estamos por debajo de lo que hemos venido haciendo todos estos años. A finales del año pasado se ajustó la proyección a un 4.5 y ahora tan reciente como la semana pasada el Ministerio de Economía señaló un 3.5. Pero si medimos al mes de mayo, no llega a un 3% el crecimiento que hemos tenido. Si hacemos una radiografía, nos damos cuenta de que sectores tradicionales de nuestra economía siguen con un buen comportamiento. La industria, el comercio, los servicios van bien, pero hay 2 sectores que de manera particular llaman la atención: minería y construcción. Y sin un activismo importante de la minería y la construcción, esa aguja estará limitada. Y eso está ocurriendo en momentos en que las limitaciones de recursos que tiene el Estado lo llevan a una restricción en el gasto de capital en la inversión pública, pero al mismo tiempo que la inversión privada no es suficiente para una serie de necesidades que existen. Entonces, frente a un momento de un posible cambio de ciclo de nuestro modelo, evidentemente giran las reflexiones que estamos haciendo. ¿Qué hacer? Somos una economía muy diversificada. Eso ha sido una fortaleza que nos ha permitido que cuando un sector cae, el otro cubre su desempeño, pero de cara al futuro y las oportunidades que se están abriendo, definitivamente hay temas estructurales que darían soporte a cómo sacar provecho de esta situación. Es un tema que no nos preocupa, pero sí nos ocupa bastante. El lenguaje de algunos sectores del extremo de ese nacionalismo que estamos viendo en las redes sociales, en los medios de comunicación. Los empresarios a veces pasan como ser los malos de la película, en el sentido de que son los que contratan mano de obra ilegal para poder maximizar sus beneficios, ese es el discurso. Pero en la realidad, lo interno del CONEP, en tanto en gran sombrilla que agrupa al grueso del tejido empresarial dominicano, ha habido un proceso de, más que de reflexión, de cuantificación de los números, de las necesidades reales del sector, porque subsectorialmente ya hay números. Los bananeros han puesto unos números, Acoprovi ha puesto unos números, nadie habla de los números del turismo, nadie habla de los números de otros sectores. Ha habido una reflexión de cara a poder ir y decir, bueno, las necesidades de la industria nacional son estas. Y cuando he dicho de la necesidad de que tengamos acceso y se pueda generar data oficial fuerte que nos permita tomar esas decisiones y orientar las políticas públicas, es porque esos levantamientos que sí lo hemos hecho, muchos se han hecho públicos porque Acoprovi es parte del CONEP, la Junta Agroempresarial es parte del CONEP, la Asociación de Hacendados es parte del CONEP, la Cámara de la Construcción es parte del CONEP. Entonces tú vas recogiendo necesidades individuales y al final del día lo consolidas, pero no tenemos data fuerte oficial que nos permita validar eso. Digo esto porque también existe un mito en torno a que el sector empresarial, el gran empleador, sustenta la generación de riqueza en mano de obra ilegal.
Y yo te pongo tan solo algunos ejemplos. En el sector agropecuario, el banano, el cacao, la caña de azúcar, muchos de ellos ya han sido certificados en procesos de comercio justo que les permite exportaciones a Europa y a otros países bajo condiciones preferenciales con una prima del valor del precio del producto. Y para hacer exportaciones bajo comercio justo se requiere cumplir una serie de requisitos, siendo uno de ellos la mano de obra regularizada, con toda su documentación y condiciones óptimas para desempeñar su trabajo. Entonces, no es un tema de una pose, es un tema inclusive, si te quieres verlo desde un punto de vista económico, del retorno que se está teniendo en la producción. Es un mayúsculo problema el no poder regularizar eso, porque hay sectores que con una visión de futuro lo que requieren es mano de obra legal regularizada, y esa transición debe ocurrir en nuestro país. Si nosotros nos vamos al tema de la construcción, y muchas veces se cree que es un grito desesperado, es que si mañana los oficios que están desempeñando migrantes en las obras de construcción se detienen, como ha ocurrido en las últimas semanas, tú no tienes cómo sustituirlo en el corto plazo. El que pone el piso, el que carga la varilla, el que lleva el cemento, mañana el que lo está haciendo no lo hace y tú sales a buscar quien lo haga, inclusive como ha planteado el presidente Abinader, con mejoras importantes en el salario, como las que han ocurrido en esta etapa más reciente, pero eso no ocurre de manera automática. Entonces, el compromiso de la acción empresarial responsable es precisamente que estos temas sean abordados con objetividad, lejos de las pasiones, reconociendo estas realidades y que de manera conjunta podamos buscar soluciones. Tú mencionabas ahorita que pese al crecimiento, el aparato productivo necesita una intervención mayor, una cirugía mayor, el aparato productivo nacional, porque hay muchas cosas que corregir. Pero estamos bien, y mejor que mucha gente. La semana pasada el organismo competente de la ONU habló de la inversión extranjera directa, y en el mundo entero bajó un 8%, hay países, que Brasil, que Colombia, todo el mundo a la baja. Y nosotros en la región del Caribe, no solamente que aportamos, crecimos, y aportamos más del 50% de totales captaciones del Caribe, que fueron 9.000 millones. Bien, la remesa, bien. Pero hay cosas que no mejoran. El asunto de la informalidad laboral. Mañana es el Día Nacional y Internacional de la Micro y Pequeña Empresa. Lo sé de memoria porque en Semana Demandante yo tengo que ver qué temas editoriales para dejarlo listo. Magín escribió en estos días que la informalidad tiene como un techo aquí. Un techo. Se mantiene siempre el 55, no baja. Y es muchas las cosas que hay que hacer. ¿Por qué por más esfuerzos que se hagan o por más seminarios y discursos tiene tanto peso la informalidad aquí en el aparato productivo? Pero primero, yo creo que sí, que podemos ser portavoces de muchas buenas noticias. Y yo hoy temprano leí El Caribe, como lo hago todos los días, y tengo que valorar el editorial. No sé quién lo habrá escrito, pero fue un editorial muy actualizado, que precisamente nos llevaba a esa reflexión en torno, miren, en un momento en que el mundo está preocupado, con la mano en la cabeza y muchos conflictos, aquí las cosas siguen saliendo bien. Y yo creo que en gran parte por un clima de confianza y por las bases sólidas que tiene el sistema que hemos establecido. Tenemos y arrastramos problemas estructurales, siendo la informalidad uno de ellos. Y creo que si hablamos de este tema en este momento en particular, ha habido variaciones con respecto a periodos anteriores. El promedio de la informalidad en la República Dominicana ha sido de un 57% en la última década. Muchas veces nos complacemos y decimos, la informalidad es parte de la naturaleza de los latinoamericanos. En todos los países de nuestra región, la informalidad es el modus operandi. Pero no, el promedio en nuestra región es de un 51%. Si tan solo nosotros pudiésemos acercarnos al promedio de la región, el cambio importantísimo que tendría y el impacto en nuestro país sería evidente. La informalidad trae problemas para todos. El Estado deja de recaudar. El sector privado, las empresas, el formal compite con desventajas y hay competencia desleal frente al informal. Y la informalidad también tiene muchas caras. La informalidad es el que por tema de costos del sistema no puede cumplir, pero la informalidad también es quien está ocupado, por ejemplo, comercios de capital asiático que se instalan en nuestro país, violentando una serie de regulaciones y al final del día también generando distorsiones en nuestro mercado. Entonces,
Entonces te hablo del gobierno, te hablo de las empresas, pero también el consumidor final. La informalidad tiene un impacto importante. Yo creo que la necesidad de definir políticas públicas orientadas a la simplificación. Hay quien es informal porque no entiende lo que tiene que hacer o porque son complejos y costosos los procedimientos. Costo. Nosotros a veces parecemos que estamos siendo repetitivos con el tema del costo laboral en nuestro país, pero estamos hablando de que en la estructura actual, en el año 1, el costo laboral no salarial puede ascender hasta casi un 60%. Por cada peso, hasta 60% adicionales con lo que tenemos ahora mismo. Pero en el tiempo eso va creciendo. Entonces, más allá de las contribuciones que se hacen oficiales, de la seguridad social, del Infotep, hay costos que se generan como el de la cesantía, que generan informalidad. Yo creo que hay iniciativas interesantísimas. La Dirección de Impuestos Internos ha estado trabajando un proyecto de monotributo que funciona en otros países y al final del día lo que hace es que consolida varias de las obligaciones con un pago único y sobre todo para micro y pequeñas empresas esto puede simplificar bastante. Entonces hay opciones, pero hay que reconocer estas realidades porque la informalidad es algo que nos atrasa en nuestro modelo de desarrollo. César, muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte por acá en Despierta con CDN. Veremos lo que ocurre en la reunión con el presidente Medina, si hay próxima reunión. ¿Cuándo es la próxima reunión del CES? Hoy algunas mesas se reunirán y seguirán a partir de la próxima semana. Bueno, estaremos atentos. Gracias, César, como siempre, por estar con nosotros. Vamos a pausa y regresamos.